Bueno, nos vamos incorporando. Es necesario que nos vayamos incorporando, por favor. Bueno, en el periodo anterior nos habíamos quedado con este planteamiento. El impacto en la economía informal. ¿Sí? El impacto de la economía informal, y aquí hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente cuando se analiza la economía informal hay como algunas debilidades en el análisis. ¿Por qué? Porque es la economía subterránea que le llaman. Algunos le llaman la economía al margen, ¿sí? Que no está pues legalizada, aunque eso de legalizado yo lo tomo como algo bastante en discusión. Así que el impacto de la economía en la economía informal, vamos a ver pues que se hace necesario tomar en cuenta muchos criterios y que son muy importantes. Para empezar, vamos a plantear la siguiente idea. El golpe para la economía informal, miren, me están viendo. Sí, se puede ver. También yo me veo también. Sí, también. Ok. Sí. Bueno, sí, es que yo no logro ver aquí mi rostro. Bueno, el golpe para la economía informal es más fuerte en cuanto al empleo, desempleo y subempleo. Imagínense, esto ya complica la situación. Si la gente va a trabajar, corre el riesgo de contagiarse, pero si no va, corre el riesgo de morirse de hambre. Esto es terrible. Este es un axioma que a nuestro modo de ver es necesario desglosarlo multidimensionalmente o desde distintas aristas. Yo creo que aquí se explica lo que les dije al principio, cuando retomamos la clase, ¿sí? Mire, este criterio es bien complicado, ¿verdad? Si la gente va a trabajar, corre el riesgo de contagiarse. Pero si no va, corre el riesgo de morirse de hambre. Ese es un dilema. Es un axioma terrible. ¿Sí? Terrible porque la gente indefectiblemente tiene que ir a trabajar. Así que, vean, ustedes aquí pueden ver de que vamos a tener que hablar de esta situación, pero desde muchas dimensiones, desde varias dimensiones o desde varias aristas. A continuación. Y aquí empiezan como los criterios fundamentales para hablar del impacto, ¿sí? Del impacto del COVID-19 en la economía informal. Bien, pero me interesa que esto se vea más ampliamente. Todavía no tenemos ese... Bien, hoy sí. Bien, aquí la tenemos.
efectos psicosociales económicos. Imagínense. La economía formal ha tenido también efectos psicosociales económicos, pero vamos a ver que en cuanto a la economía informal, esto es muy importante hablar. Tomando en cuenta el contexto histórico-social del problema sociosanitario desde el principio, marzo del 2020, hasta el momento actual, podemos señalar o identificar los siguientes aspectos. 1. Según estimaciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, en una situación sin fuentes de ingresos alternativos, la pérdida de ingresos laborales traería consigo un incremento de la tasa de pobreza relativa de 56 puntos porcentuales en países de ingresos medianos y bajos, y de países de ingresos más bajos como El Salvador. Fíjense, efectos psicosociales económicos. La OIT habla ya, ¿sí?, de un incremento de la tasa de pobreza relativa, no de la pobreza absoluta. Pero ya hablar de la pobreza relativa es hablar de una situación en la cual ya hay personas afectadas y que no pueden lograr en niveles aceptables niveles de vida o no tienen acceso a los servicios básicos y también a los bienes básicos. Y eso aumenta en 56 puntos porcentuales en los países como en El Salvador. Número 2, la situación señalada anteriormente es adversa. Y dado que las personas que trabajan en el sector informal necesitan trabajar inexorablemente. Ojo con esto. ¿Sí? Bueno, en el sector formal, ¿cómo se procesa eso? ¿Sí? Ustedes saben que es distinto. Por ejemplo, se procesó a través del teletrabajo. En la mayoría de los casos, hubo mucha gente que se pasó al teletrabajo. O sea, en forma virtual, ¿va? Es lo que un tanto que nos sucedió a nosotros, porque la pandemia nos asaltó dando clases presencialmente. Yo solo pude dar un mes en la universidad clases, el mes de marzo prácticamente. ¿Sí? Entonces, tuvimos que replegarnos a lo virtual. Pero si seguimos trabajando desde la casa, ¿sí?, en forma virtual, trabajamos, pero en distintas condiciones. Pero el sector informal tiene esta condición que necesita trabajar, si no, no come, dice la gente. Los confinamientos y otras medidas de contención son fuente de tensión social y de prácticas y de comportamientos transgresores. Aquí esto es muy importante señalarlo, porque la gente del sector informal se enfrentó a la configuración de tensión social y de prácticas o de comportamientos transgresores que pusieron en peligro los esfuerzos de consensuar protocolos de convivencia y de higiene para la protección comunitaria y en contra de la pandemia en sus lugares de domicilio. Y todo lo anterior aunado a una violencia intrafamiliar, maltrato de género, maltrato infantil, abuso sexual a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Como consecuencia, se ha podido registrar embarazos no deseados en mujeres y adolescentes. ¿Sí? Esto es porque la violencia intrafamiliar trajo como consecuencia embarazos no deseados en mujeres y adolescentes. Es necesario aclarar que no podemos caer en un estigma, en el sentido de que es propio de las clases bajas y populares, pues en otros estratos sociales se pueden dar también la problemática.
pero no por las mismas causas. ¿Qué queremos decir con eso? Que también estas mismas situaciones al menos psicosocialmente hablando, se dieron también en los estratos sociales que se vinculan al trabajo en forma formal. Pero en el sector informal esto fue prácticamente una situación inevitable, terrible, porque fue inevitable. Pero como decimos aquí al final, se dio, pero no por las mismas causas. Fueron distintas causas. Por la suspensión de la movilidad y circulación por lugares públicos que han significado los procesos de cuarentena nacional domiciliar, dicha medida impidió el trabajo ambulante en los mercados municipales, en los barrios y colonias populares, impidiendo el acceso a la obtención de alimentos, cayendo en una inseguridad alimentaria y aumento de la pobreza. Esto también tuvo una configuración en la realidad bastante seria. Aunque en las colonias las tiendas no cerraron. Yo, por ejemplo, aquí en la colonia donde yo vivo, hay 2 tiendas a la entrada de la colonia que no cerraron. ¿Sí? Pero la gente, por ejemplo, del sector informal, ¿sí?, no pudo salir a la calle porque es el espacio en donde ellos, o los mercados también, es el espacio, es el lugar en donde ellos trabajan y no pudieron hacerlo. Eso les afectó grandemente. En las zonas urbanas de las principales ciudades del país, a pesar de esforzarse en acatar las medidas mínimas de confinamiento y de higiene, como fue quedarse en casa, estos esfuerzos se vieron frustrados debido a las condiciones de vida de hacinamiento e insalubridad que hicieron casi imposible el distanciamiento social. Y como si fueran pocos los problemas, el acceso al agua potable se sumó a la calamidad cotidiana de los trabajadores del sector informal. Mientras a través de los medios de comunicación se hacía énfasis en bañarse, lavarse las manos y limpiar lugares de uso común, estas medidas se enfrentaron con la endémica escasez de agua y la dificultad de ser suministrada, ya sea a través de pipas de landa y la rehabilitación de las cañerías y suministros del vital líquido. Fíjense que fue toda una situación, fue un contexto adverso. ¿Sí? Y aquí hay muchas situaciones que también vivieron las personas que se articulan al mercado laboral en forma formal. Por ejemplo, la falta de agua. El hacinamiento también. Y esto no es propio de las personas del sector informal que viven en niveles de pobreza mucho más altos, ¿sí?, que cualquier otro habitante del país. Yo no sé si ustedes tienen testimonio de esta situación, por ejemplo, el acceso al agua o el hacinamiento en las viviendas, por ser muy pequeñas. 7. En el área rural, la problemática de los efectos del COVID-19 sobre los trabajadores informales se tradujo en falta de información de cómo prevenir y, por lo tanto, un total descuido en el acatamiento de las medidas mínimas de higiene en sus lugares de trabajo, que muchas veces son sus viviendas. No hubo medidas mínimas de higiene, cayendo en la vulnerabilidad de contagiarse y no poder tener acceso a la atención médica debida. Y otros problemas que conlleva dicha situación, como el no tener recursos económicos para enfrentar el contagio de la enfermedad y la falta de atención en un hospital o unidad de salud cercana al lugar de domicilio. Si nos vamos al área rural, también ahí hay trabajo informal. Esta gente también tuvo muchos problemas.
Por ejemplo, la falta de información, ¿no? Y no digamos la falta de condiciones mínimas para poder, pues, prevenir la enfermedad, para poder también tener acceso, por ejemplo, a la alimentación, a la alimentación básica diaria. Bueno, hemos hablado así en una situación de, a grosso modo, el impacto en el sector informal, ¿sí? Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta con respecto a cómo también fue impactado el sector informal. Si lo tienen, pues podrían plantearlo. Si no, pasaríamos a hablar el impacto al tejido económico. Y esto involucra al sector formal e informal. ¿Por qué hablamos de tejido económico? Y aquí ya viene la sociología. Desde la sociología se plantea pues que las distintas dimensiones de la sociedad, ¿sí?, constituyen verdaderos tejidos sociales. Ustedes saben que un tejido, la figura del tejido, de un tejido, que involucra una hilación, ¿sí?, una hilación bien interrelacionada, en la cual basta con un hilo, romperse un hilo para empezarse a romper todo el tejido. Entonces nosotros desde la sociología vemos a la economía como un tejido. Eso no quiere decir que en las demás dimensiones o en los demás niveles de la realidad histórico-social no se consideren también los tejidos. Por ejemplo, la familia es un tejido social también. Es un tejido. La cultura es un tejido también. La política también constituye un tejido, ¿sí?, etcétera. Entonces, aquí estamos viendo al tejido económico, visto como una interrelación, ¿sí?, necesaria, en donde un nivel o un aspecto, si es afectado, este aspecto afectado afecta a los demás aspectos y empieza a romperse. Y eso es lo que sucedió con la pandemia, COVID-19. No solo al sector informal, sino que al sector formal. ¿En qué se tradujo este impacto al tejido económico? Una pérdida inmediata de ingresos a las unidades económicas informales, o sea, a las empresas, dado que no disponen de ahorros ni de ningún colchón financiero. Los propietarios de las empresas informales se han visto en la dramática situación de disponer de su escaso capital comercial para el consumo, cerrando temporal o permanentemente, con la consecuencia inmediata de la pérdida de empleos y aumento de la pobreza, con el efecto colateral del trabajo infantil y el abandono de la escuela, específicamente de las niñas. Fíjense que este fue un efecto también colateral. Resulta que el trabajo infantil también se profundizó también. Increíble. Increíble. Dos, la expansión de la economía informal tras el colapso financiero y el cierre permanente de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas del sector formal, y que ha desencadenado en un aumento sin precedentes del desempleo y el subempleo. Ojo, ha habido una expansión de la economía informal tras el colapso financiero y el cierre permanente de las microempresas medianas y pequeñas también
del sector formal. Resulta que muchas empresas no volvieron a abrir. Muchas empresas formales no volvieron a abrir. Y por lo tanto, no volvieron a dar trabajo. Entonces, el sector informal, ¿sí?, se amplió, creció como resultado. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué va? Porque el desempleo creció y el subempleo. Vemos que el desempleo es la ausencia de trabajo, ojo, y buscarlo en el sector informal, ¿sí? Dedicarse a una actividad que le procure en lo mínimo un ingreso. Entonces los desempleados inmediatamente se pasaron a la informalidad. Y también el crecimiento del subempleo, que es precisamente una alternativa precaria. Es una alternativa, pero es una alternativa precaria, que no resuelve el problema de raíz. El impacto desigual de la crisis en los distintos sectores ha desencadenado una reestructuración en gran escala de las actividades económicas. Este es un resultado, es una consecuencia, porque no todos los sectores han vuelto a hacer lo mismo. Ojo, incluso el sector informal no ha vuelto a hacer el mismo, ¿sí?, que antes de la pandemia. Hoy se ha complicado más la situación de la informalidad económica. También en el sector formal. Repetimos, no todas las empresas volvieron. Muchas cerraron y hasta el momento actual no han abierto. Entonces, por eso es que hablamos de un impacto desigual de la crisis en los distintos sectores y que ha desencadenado una reestructuración en gran escala de las actividades económicas. Por ejemplo, un ejemplo, yo no sé si ustedes lo han notado, me imagino que sí, más que son personas, son compañeros y compañeras que están estudiando una carrera que está muy vinculada a los sectores, a lo que estamos nosotros analizando. Por ejemplo, creció en una forma exponencial la venta de productos para los protocolos sociosanitarios. ¿Se han fijado ustedes? ¿Cómo han visto ustedes eso? ¿Qué productos se encuentran ahora a nivel informal y también formal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué productos encontramos a la vuelta de la esquina? Y no solo en la esquina, sino que a la orilla de la bocacalle o a la orilla de las cunetas. ¿Me puede decir alguien eso? Por ejemplo. Las mascarillas. ¿Perdón? Las mascarillas. La venta de mascarillas, alcohol gel, también, ¿verdad? ¿Se han fijado? Sí, también. El alcohol gel, ¿qué otras cosas? Hay otro, papel higiénico también, todos esos artículos. Pero lo que yo he visto que hay, por ejemplo, yo voy mucho al centro histórico de San Salvador. Y yo me he fijado allí por el Parque Bolívar, que son sendas ventas de mascarillas. Son puestos grandes de gente que está vendiendo mascarillas. Y está vendiendo a precios que me lo llevo, dicen ellos, las cajas de mascarilla. ¿Cuánto está costando una caja de mascarilla, Catherine? En la farmacia. En la farmacia. Tengo entendido que en las farmacias son más caras, pero en realidad no sé cuánto cuesta. Bueno, yo compré una en el sector informal y me costó $2. $2. $2. ¿Ah? Sí.
Solo me dieron la bolsa y adiós. Va. Luego pregunté en la farmacia económica. Vaya, estoy haciendo ya propaganda. ¿Va? Y vale $2.60. Esa la mascarilla quirúrgica, no la KN. La KN95 vale más. Entonces hay una, digamos, hay una gran diferencia. Yo di $2. Pero venía sellada. Venía sellada. Entonces, esto, el problema de hablar del sector informal es hablar incluso hasta de actividades ilegales. Porque ¿qué dato me puede dar la realidad esta de que me vendieron un producto a un bajo precio? Porque ya es 2 coras. 2 coras ya es una diferencia. Al menos desde el punto de vista del consumidor, ya es una diferencia con respecto a comprarla en el sector formal. No sé qué se les viene a ustedes a la mente de que está habiendo a la luz del sector informal. ¿Qué es lo que se estaría registrando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué actividad ilegal creen ustedes que se podría estar registrando? ¿Qué actividad? Imagínense, yo compré esa caja de mascarilla en $2. ¿Sí? En $2. Y ustedes que saben mucho del mercado, nadie va a vender algo si no le está ganando. ¿Sí? Entonces, venderlo en $2, incluso para la persona que me lo vendió a la orilla de la calle, ahí por el Parque Bolívar, le estaba ganando. Y no digamos en la farmacia formal. ¿Sí? ¿Qué actividad creen ustedes que se está dando a la luz del sector de la economía informal? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Cómo se llaman esas actividades que introducen bienes en una forma ilegal? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llaman, Catherine? ¿Alguna idea? No sé si estoy segura, pero lo entiendo así como que están ganando demasiadas ganancias por algo que se puede adquirir todavía a menor costo. No sé, todavía no tengo muy clara Correcto. la idea. El problema de la economía informal que le da lugar o sirve de sombría, se ve la figura que yo estoy formando con mis manos. ¿Se ve? ¿Va? Sí, se ve. Como Sí. una sombrilla. Resulta que la economía informal sirve de sombría a muchas actividades ilegales. Y una de ellas, y que yo lo estoy comprobando porque yo compré un producto a más bajo precio que lo hubiese yo obtenido en un lugar formal. ¿Y cómo se llama esa actividad? Contrabando. ¿Sí? El contrabando es una actividad económica ilegal. Y entonces eso complica más la situación. Porque ustedes saben que una de las debilidades de la economía informal es que no se pueden obtener la recaudación de impuestos que se debería de recaudar por parte del Estado. Entonces, el sector informal, y ustedes deben de tenerlo bien claro, no paga los impuestos que paga la economía formal. ¿Sí? Y hay otros aspectos también muy complejos, muy complicados, y que se refieren precisamente por parte de un trabajador del sector informal. No cotiza,
no cotiza a la AFP y al Seguro Social. Bien. Esto es quizás el panorama breve del impacto de la pandemia COVID-19 en el sector informal. Ahora viene un aspecto muy importante que a mi modo de ver es necesario también tocarlo. Y es el siguiente. Breve panorama y actual de la economía para este año que termina, 2021, y algunas predicciones para el 2022. Esto es muy importante. En el panorama actual post-confinamiento y partiendo del año 2021, se destaca un índice inflacionario alto. Al mes de octubre alcanza un valor del 6.2%. ¿Se han fijado que las cosas han subido de precio? ¿Sí? Me imagino que sí va. Han subido. Demasiado. Ha subido la electricidad, han subido los productos de la canasta básica en una forma considerable. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el tomate. El tomate está carísimo. El chile verde está carísimo. La cebolla, no digamos. Entonces han subido demasiado. Entonces tenemos una inflación alta. Según el Banco Central de Reserva, con datos de la DIGESTI es la Dirección General de Estadística y Censo. Eso quiere decir DIGESTI. En el mercado laboral, si bien se ha recuperado el sector servicios, para el sector construcción y otros sectores reales, como el agropecuario, su recuperación aún es lenta. Ojo con esto. Resulta que el sector de la economía que más dinamismo ha tenido este año ha sido el sector servicios, comercio, financiero, turismo, entretenimiento. Esos son los sectores servicios de una economía. O lo que muchos otros dicen es la economía terciaria. ¿Sí? O es el sector terciario, que yo les hablaba el día de ayer. El problema es que el sector construcción, que también da mucho empleo, da mucho trabajo, y otros sectores reales, como el agropecuario, su recuperación aún es lenta. En este año 2021 y a octubre, ¿sí? Porque este análisis es a octubre de este año. Durante el presente año, o sea, 2021, se ha registrado un elevado déficit fiscal y creciente deuda pública. Este por parte del Estado salvadoreño. Y el mejor que puede dar cuenta de esto es el gobierno. El problema es que no estamos teniendo información oportuna del gobierno, porque el gobierno lamentablemente está declarando la información que de él depende, la está declarando información reservada. Entonces nosotros, desde las ciencias sociales, y ustedes también, no tienen acceso a la información. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un elevado déficit fiscal, ¿a qué nos referimos? A que el Estado está gastando más de lo que recibe. Ese es un déficit fiscal en un estado como El Salvador. Entonces, hay más gastos que ingresos. Hay más egresos que ingresos. Bueno, y ustedes lo saben, pues, porque ustedes también estudian principios generales de economía. Entonces, este año se está registrando un elevado déficit fiscal y una creciente deuda pública. Oh, y esto es preocupante, porque
el gobierno, a partir de la pandemia, se ha estado endeudando en una forma irresponsable y en una forma muy elevada. A tal grado que hoy ya está comprometido el 97% del Producto Interno Bruto. Ojo con eso. ¿Qué queremos decir con eso? Que de cada dólar que se produce en El Salvador, 97 centavos van para el pago de la deuda pública, de la deuda privada y de la deuda externa. Y eso es grave. Solo nos quedan 3 centavos para invertir en educación, en salud, en seguridad, etc. Estamos en una situación muy difícil. Hasta octubre, o sea, hace 2 meses, el déficit rondaba el 6% del Producto Interno Bruto. Y la deuda había crecido en 941 millones, 941.1 millones de dólares, pese al congelamiento de desembolso de préstamos hasta llegar a los 22.593 millones, que equivalen al 82.1 del PIB estimado por el Banco Central de Reserva para el año 2021. O sea que la deuda pública, la deuda privada que tiene el Estado salvadoreño, abarca ya en octubre, abarcaba el 82.1%. Altísimo. El riesgo para el país ha ido en aumento y el precio de los bonos continúa cayendo. ¿Qué son estos bonos? Mire, en el mercado internacional, los estados buscan recursos, buscan dinero que les presten. Y eso solo se los pueden prestar a través de los bonos, que le llaman CETES o LETES. O sea, letras del tesoro, eso significa LETES. Letras del tesoro o CETES, certificados del tesoro. Así se llama. Entonces, ellos prestan en el mercado internacional. Claro, ahí hay prestamistas. El mercado internacional está lleno de prestamistas que prestan, ¿sí? Les prestan a los estados. Y estos también ustedes lo entienden como mercadólogos. Entonces, pero el problema es este, que un prestamista, al tener información, ojo, fidedigna de cómo está la economía de un país, a partir de esa situación ellos prestan. Y a un país como El Salvador, con un problema económico bastante serio, ellos ponen condiciones para el préstamo. Y dicen, yo te puedo prestar, pero estás mal económicamente. Yo te puedo prestar, pero a un alto interés. Si querés. En cambio, cuando ellos ven, que un país tiene una economía saludable, porque hay economías saludables, pero no es el caso de El Salvador. Entonces ellos prestan a un precio módico de interés. Pero el caso de El Salvador, ¿sí?, no encuentra, ¿sí?, un porcentaje de interés bajo, sino que altísimo. Más allá del 9%, hasta el 15%. Y eso es altísimo. Solo así le prestan, lamentablemente. Entonces estamos en una situación bien complicada. El riesgo para el país ha ido en aumento y el precio de los bonos continúa cayendo, lo que hace más alto el endeudamiento futuro. De la deuda del gobierno central, en 2.271.5 millones debe pagarse en menos de un año, un monto que presionará demasiado las finanzas públicas. Bien, vamos a llegar hasta aquí, porque el tiempo se nos ha acabado. Vamos a seguir el día de mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Buenas noches. De acuerdo. No dejen de hacer el corto. Ojo, lo van a poder
poder hacer desde las 7 hasta las 12 de la medianoche. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick. Está bien, De Lick. acuerdo, Lick. Feliz noche, gracias. Feliz Buenas noche, noches. adiós.